Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando vayáis a ver este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar el tema o la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero desde la perspectiva de las posibilidades de llegar a una especie de acuerdo de paz, lo llamemos como lo llamemos, acuerdo, armisticio, alto el fuego, un poco da igual. En estos momentos eso da igual. Lo que hay que saber es en qué punto está esto, qué posibilidades hay de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y por qué ahora? Precisamente, pues porque, y aquí tenemos la primera referencia, este fin de semana Arabia Saudita, aquí tenemos a Bin Salman, al príncipe, que es el que realmente manda en Arabia Saudita, como sabéis. Arabia Saudita ha convocado durante este fin de semana una reunión en la capital para hablar de las posibilidades de llegar a una paz entre Ucrania y Rusia y ha invitado a todos los países occidentales, a Ucrania, lógicamente, y a los países emergentes que se quieran sumar a esta invitación. Curiosamente, no ha invitado a Rusia, y esto es muy significativo. Es un plan de paz, tiene sus limitaciones si no está Rusia. Por tanto, lo que se trata para Arabia Saudita y para quienes se unan a esta iniciativa es de hablar de un plan de paz basado en qué? Pues el plan de paz sobre el cual se basa esta reunión es el que presentó en su momento Ucrania. Y Ucrania, en su plan de paz, lo que decía es que para haber paz, primero, tenía que volver a la integridad territorial de Ucrania entera. Es decir, todos los territorios que Rusia se ha quedado durante la guerra e incluso Crimea antes, tenían que volver a pasar a formar parte de Ucrania. Y segundo, planteaba, aparte de otras cosas, que los responsables rusos de la invasión tenían que ser juzgados ante el Tribunal Penal Internacional. Diréis, esto es excesivo, esto no se puede conseguir. Bueno, ese es el plan de paz que presentó Zelensky en su momento. Y sobre eso es sobre lo cual quieren hablar los que se reúnan durante este fin de semana en Arabia Saudita. Ya digo, la invitación a los países emergentes, a los en desarrollo, está abierta, pero ya hay alguien muy significativo que se ha apuntado, que es este señor de aquí, ¿eh? Narendra Modi, que como sabéis es, yo casi le llamo el superneutral, está en todas partes, en todas las salsas, a todos los niveles, discutiendo todo. Modi ha dicho que él va, evidentemente. Modi y la India en general no ha tomado partido en este conflicto, se ha mantenido totalmente neutral, no hay sanciones, ninguna sanción de los indios a Rusia. El comercio de petróleo con ellos está estupendamente, sobre todo para los indios, no sabemos qué dirán los rusos de los precios finalmente, y la relación es bastante buena, aparte del hecho de que, como sabéis, la India ha sido siempre un gran aliado de Rusia por razones históricas a todos los niveles. Pues bueno, Modi ha decidido que se presenta allí, porque Modi le gusta, juega mucho este papel de neutral entre todos, entre Estados Unidos, China, Rusia, yo soy neutral. Es verdad que, claro, la India tiene muchísimos habitantes, tiene un nivel económico elevado, aunque por persona no es tan grande y, por tanto, tiene un potencial. Pues ahí está Modi. Y esto es lo que van a plantear. ¿Hasta qué punto se puede avanzar en un plan de paz a partir de las proposiciones ucranianas? Lógicamente, Rusia ha dicho que va a ir como observador, pero es muy poco probable que les haga caso. Pero lanzan la iniciativa. ¿Qué es lo que caracteriza a estos dos países fundamentalmente, Arabia Saudita y la India, que se han mantenido muy, muy neutrales en este conflicto? Mucho, mucho, mucho. En realidad están focalizados, como es normal, en sus intereses comerciales y económicos. Y lo demás, bueno, es secundario. Están relativamente lejos de la zona del conflicto. Económicamente les afecta no demasiado, algo les afecta siempre, pero no demasiado, y por tanto se pueden permitir esta posición general de, bueno, vamos a hablar, vamos a negociar. Lo que llama la atención es que han tomado como punto de partida el plan de Zelensky, es decir, no han decidido, Arabia Saudita no ha decidido presentar un plan propio. Vamos a trabajar con este y a ver qué se puede hacer. Bien, aparte de este plan que se va a discutir este fin de semana y que no sabemos qué consecuencias tendrá, si hay algo importante os lo contaremos, ¿qué más iniciativas hay en marcha? Pues hay por lo menos dos grandes grupos de iniciativas en marcha. Por un lado, el de los países africanos. Esto hay que contarlo un poquito despacio. En junio aproximadamente, los principales dirigentes de los países africanos, fundamentalmente Sudáfrica, más el presidente de turno de la Unión Africana, que era entonces Comores, el presidente de turno del año pasado de la Unión Africana, que era Senegal,
se fueron a Moscú a hablar con Putin de su plan. ¿En qué consiste el plan de la Unión Africana y de los africanos fundamentalmente? Bueno, pues una serie de consideraciones generales sobre el derecho internacional, las fronteras, etcétera, etcétera, y lo fundamental. Para ellos es que la paz se tiene que basar en el restablecimiento de las cadenas de suministro, que tanto los productos ucranianos como los rusos deben poder fluir en todas direcciones. Rusia debe poder importar y exportar, Ucrania importar y exportar. Lógicamente, para los africanos eso es lo más importante porque dependen crucialmente de las exportaciones ucranianas y rusas, sobre todo de cereales, y lo están pasando muy mal. Eso lo plantearon como en junio. A Putin le pareció bien la parte de que las importaciones y exportaciones de los dos países fuesen libres, porque le interesa a él, a Putin, pero no les puso buena cara cuando casi le acusaron de estar empujando los precios de los cereales al alza. Eso no le gustó. Bien, Putin no contestó a ese plan y además, como sabéis, en la misma visita, como los representantes africanos fueron a ver a Zelensky a Kiev, el día que estaban en Kiev, los rusos bombardearon Kiev, lo cual pues no creo que a los africanos les hiciese mucha gracia. Después, a finales de julio, el día 27, se reunió una cumbre en San Petersburgo entre Rusia y los países africanos. Y claro, a esa cumbre llegaron con una situación bastante difícil. Por un lado, Rusia no había contestado para nada a las propuestas de los países africanos. Le parecían más o menos bien, pero no había una contestación explícita. En segundo lugar, Rusia había decidido ya que el acuerdo para poder exportar grano ucraniano a través de los puertos del Mar Negro se eliminaba. Se terminaba para siempre, con los consiguientes perjuicios, sobre todo para los africanos. Como sabéis, después Rusia ha bombardeado el puerto de Odessa y algún puerto más para dejar claro que no piensa dejar salir barcos con cereal ucraniano hacia ningún sitio, lo cual no es muy agradable para los africanos. La perspectiva es bastante mala. La consecuencia es que esa cumbre asistieron como 10 jefes de Estado de todo el continente y los demás mandaron al de exteriores, a no sé quién, a no sé cuántos. Es decir, las delegaciones no eran de muy alto nivel y parece ser que no han estado muy a gusto. Putin les dijo que la decisión de suspender el acuerdo para que el grano ucraniano se exportase era debida al mal uso que estaban haciendo los ucranianos, era debida a las presiones occidentales y que él les garantizaba que les daría gratis una cantidad sin especificar de cereal en el futuro. Los africanos aquello, bueno, pues lo estuvieron mirando, lo estuvieron leyendo, no parecían muy convencidos, pero no han sacado nada más. Pero por otro lado, la Unión Africana en general y los africanos, ahora os voy a presentar aquí, ya que hay que presentar a alguien, pues vamos a hablar de este de aquí, perdón un momento. El principal representante en estos momentos o el principal dirigente es el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que es un poco el que lleva la voz cantante, aparte del representante de turno de la Unión Africana, es Ramaphosa el que lleva la voz cantante. Estuvieron discutiendo en San Petersburgo, ya digo, no con mucha alegría. Putin intentó convencerlos de que estuvieran a su lado. Hay que tener en cuenta que desde el principio África ha sido la zona del mundo donde Rusia ha tenido más apoyo en este conflicto. Algunos ni siquiera condenaron la invasión, desde luego no ha habido sanciones, para nada. Las relaciones políticas y militares siguen buenas. Hay que recordar que a principios de enero o febrero hubo maniobras militares navales de Rusia con Sudáfrica y China, cerca de Sudáfrica. O sea que las relaciones están muy, muy bien entre ellos. Pero ahora mismo posiblemente están un poco más distanciadas. Entonces, en estos momentos, el plan de paz, digamos, de los africanos, pues sería bastante asumible por los rusos, porque no especifica que Rusia tenga que retirarse de aquí, que tenga que retirarse de allá. Pero en este momento la situación es, digamos, débil. Las relaciones entre ellos no son buenas por lo que está pasando y por lo que pueda pasar. Si Rusia efectivamente entrega grano gratuito a unos cuantos países de la Unión Africana, quizá las cosas mejoren, pero ahora mismo no está muy bien. No obstante, los países de la Unión Africana tienen una cierta palanca en el caso de que vayamos a un proceso de paz del tipo que sea. Y esa palanca es el hecho de que no han condenado a Rusia, no han condenado la invasión, no han participado en las sanciones. Su problema es que prácticamente con Zelensky no han contado para nada. Zelensky rechazó de plano este plan de la Unión Africana porque no contempla lo que a él le parece relevante, que es recuperar las fronteras previas, como es lógico. Y le han dicho que no. Entonces, la Unión Africana puede funcionar como un mediador de segundo nivel hasta cierto punto porque Rusia no tiene ninguna oposición ahí.
pero si en el futuro es posible llegar a algún tipo de acuerdo, tendría que acercarse más a Zelensky, a las posiciones de Kiev, porque está demasiado lejos. Eso le va bien a Rusia, pero le va muy mal a Ucrania, que por ahora se opone. Ucrania, hay que recordarlo, se mantiene en el plan previo. Queremos recuperar todos los territorios de Ucrania, incluyendo Crimea, y queremos que los dirigentes sean llevados ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el otro mediador? Como es lógico, pues hombre, faltaría más. Aquí tenemos a Li Qiu, que es el responsable representante de China para asuntos euroasiáticos. Así, venga, todo el continente. Es un antiguo embajador en Moscú, por tanto conoce muy bien las posiciones rusas y los rusos piensan que pueden contar con él, pero él, como es chino, sabe que no tienen por qué contar con él nadie, absolutamente nadie. ¿Cuál es la posición de China? China, si os acordáis, como en marzo más o menos, propuso un plan de paz súper vago. Legalidad internacional, frontera, no sé qué, no sé cuántos, que Putin dijo, pues vale, bien, me parece bien como un punto de partida para empezar a hablar, pero los chinos no han seguido hablando de ello. No lo han seguido desarrollando porque ellos saben perfectamente una cosa que saben todos los demás. Por ahora, tanto los rusos como los ucranianos piensan que pueden mejorar sus posiciones. Luego hablaremos de esto. Y mientras eso sea así, los planes de paz tienen que ser muy vagos. No pueden tener muchos perfiles concretos porque no se puede hablar de cosas concretas que no están todavía determinadas. En términos más generales, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Por un lado, a China no le interesa una Rusia muy, muy débil, porque es su aliado más o menos estratégico en estos momentos, en su competencia contra Occidente, a todos los niveles. Pero, por otro lado, tampoco tiene especiales intereses concretos en un acuerdo de paz. ¿Cuál puede ser su interés si tenemos en la cabeza lo que tienen los chinos? Para los chinos lo fundamental es el suministro de materias primas, minerales estratégicos y que las líneas de producción y venta de bienes y servicios hacia Europa y de Europa hacia China estén aseguradas. Eso es lo fundamental. En eso, ¿Rusia qué papel juega? Pues juega un papel pequeño a través del corredor euroasiático, fundamentalmente una vía de ferrocarril que viene desde China hasta distintos puntos de Europa. Pero nada más. Para los chinos lo más importante es el comercio y el abastecimiento de combustibles fósiles, petróleo y gas de Oriente Medio, y el comercio a través fundamentalmente de Canal de Suez para llevar los productos a Europa y venderlos. Y al revés, eso es más importante. Entonces, incluso desde ese punto de vista, para China es más importante que Irán y Arabia Saudita y los países del Golfo se pongan de acuerdo de forma que no haya problemas de aquí en el futuro de suministro de nada para China, que el acuerdo entre Ucrania y Rusia. En ese sentido, los chinos se lo pueden tomar con calma, con tranquilidad. Pueden esperar allí el tiempo que sea. El resultado final no es tan importante como el hecho de que ellos estén siempre en medio. El hecho de que hayan estado apoyando a Rusia, más o menos, con matices, pero hayan estado apoyando a Rusia de forma inequívoca, les permite, por ahora tener la seguridad de que Rusia se apoya en ellos. Por otro lado, Ucrania, Zelensky fundamentalmente, han hablado bastante con los chinos. Los ucranianos siguen manteniendo su plan, lógicamente, no piensan cambiarlo, pero han hablado bastante y posiblemente los chinos ven por dónde pueden ir las cosas, pero no ahora, en el futuro. La última cuestión que hay que tener en cuenta sobre estas posibilidades de que haya paz es una cosa como esta. ¿Cómo está la guerra en estos momentos? Esto es una cosa sacada de Al Jazeera concretamente. Lo único que controla, lo único que indica es que los avances de la contraofensiva ucraniana en estos últimos meses han sido muy reducidos. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos, como os he comentado antes, y esto lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, las dos partes piensan que pueden mejorar su posición. A Rusia la posición que tiene más o menos le convence, le basta. A Ucrania no. Ucrania quiere recuperar todos los territorios. Pero ya estamos a principios de agosto. Ya llevamos un tiempo de contraofensiva ucraniana. ¿Y qué es lo que hay? Pues avances de territorio pequeños, pero avances, ambas cosas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que los ucranianos están entrenando, o otros países están entrenando pilotos ucranianos para que piloten los F-16, pero están en fase de entrenamiento. Empiezan a llegar los Leopard, pero también tienen que aprender a usarlos y el terreno es muy difícil por las barricadas y las fortificaciones de los rusos.
Por otro lado, los alemanes y los estadounidenses han dicho que no piensan venderles o entregarles gratis misiles de cruceros a los ucranianos. Por ahora no. Es decir, todo eso significa que acciones de gran envergadura, con gran potencia de fuego, no pueden emprender los ucranianos en breve. Y en los tiempos de la guerra, en breve es bastante tiempo. Estamos a principio de agosto, dentro de 3 meses aproximadamente, la ventana de oportunidad, las posibilidades de movimiento de los ucranianos serán bastante reducidas. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una situación estancada en lo militar. Se suponía que iba a haber una contraofensiva. Esa contraofensiva se está produciendo, pero no tiene efectos. Y estancada en lo político. ¿Eso da perspectivas de un acuerdo a medio y largo plazo? A medio plazo sí. Si esta situación de estancamiento se mantiene, y es difícil que los ucranianos avancen en su contraofensiva en lo que queda de verano y principios de otoño, llegará un momento en que la situación estará tan estancada que realmente habrá opciones a empezar contactos de todo tipo para llegar a algún tipo de acuerdo. Y aquí tenemos eso. Tenemos el plan ucraniano, que está muy claro, devolución de todos los territorios y juicio político, como sea, de Putin y los suyos. Tenemos el plan chino, legalidad internacional para arriba, para abajo. Y tenemos el plan de la Unión Africana. Dejen llegar el cereal aquí, que tenemos que comer, que esto es carísimo, que esto está saliendo fundamentalmente mal. Y Rusia, que si os dais cuenta, llamativo, no tiene un plan. No hace una propuesta de ningún tipo, está esperando. Por tanto, ¿ahí hay margen para un tipo de negociación? En el momento en que la situación se estanque tanto que se vea que no hay posibilidades, evidentemente sí. ¿Y quién tiene más posibilidades para mediar? Pues hombre, evidentemente de los occidentales no tenemos ninguna, cero. Los africanos sí, porque no se han opuesto nunca a Rusia, la han apoyado. China, desde luego, también, porque ha sido y sigue siendo su gran aliado. La India, Arabia Saudita pueden jugar de intermediarios entre unos y otros. Fijaos que se están poniendo en esta posición entre Occidente y Rusia y China por separado. Nosotros estamos en medio y podemos actuar como de engranaje. Entonces, no os extrañe que a medio plazo haya un engranaje político de discusión en el cual jueguen un papel importante países como Arabia Saudita, como la India, igual en el futuro Brasil, más que nada para hablar entre unos y otros, para hablar entre unos y otros, ir acercando posiciones. Pero por ahora, poco más que eso. Estamos en una situación en la que cada uno está calibrando sus posibilidades, cómo puede quedar. A Arabia Saudita le va muy bien presentarse como un mediador más o menos neutral, a la India también, a quien se quiera sumar también. Decir, bueno, hay dos bandos, nosotros no pertenecemos a ninguno, pero estamos dispuestos a ayudar a llegar a algún tipo de acuerdo entre unos y otros. Es llamativo que ya han partido del plan de Zelensky porque no tienen un plan ruso de paz, o sea que no les queda otro remedio. Por tanto, pueden jugar un papel relevante a medio plazo entre unos y otros, aunque evidentemente la única potencia que tiene fuerza suficiente para un poco empujar a Rusia es China, evidentemente. Pero antes de eso tiene que haber habido muchos pasos intermedios, y que tienen que ver también con la capacidad de presionar a Zelensky. Si la India y Arabia Saudita lanzan este proceso partiendo del plan de paz de Zelensky, pues bueno, Ucrania tiene que hacerle después algo de caso. Ese es el punto en el que estamos. No esperamos que durante este verano haya cambios significativos. Si hubiera alguno, os los explicaremos. Pero por estos caminos pueden discurrir hacia finales, desde luego mediados del otoño, noviembre, diciembre, los primeros acercamientos. Bien, y esto es todo lo que os teníamos que contar de la situación ahora, de lo que va a pasar en el futuro. Pues nada más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle los likes, a las notificaciones y os suscribís al canal. Buenos días.